Hola amigos, una vez más gracias por acompañarme en el día de hoy. Hoy nos encontramos en la ciudad de Clearwater. Vamos a explorar las playas de esta hermosa ciudad que está solamente a 20 minutos de Tampa. Sí, de Tampa, porque seguiremos explorando todo el potencial turístico de Tampa y sus alrededores. Así que quédate y acompáñame en este grandioso recorrido que haremos en el día de hoy por tierra, aire y mar. Estará súper, así que acompáñame. Bueno, y como les prometí un recorrido muy completo sobre las playas de Clearwater, estamos en el aeropuerto privado de Clearwater, donde vamos a realizar un breve paseo en helicóptero sobre las playas de Clearwater para que ustedes tengan otro punto de vista, otra perspectiva de este sitio turístico y vean todo el potencial que tienen estas hermosas playas. Y estamos listos para el decolaje. Espero que la panorámica desde el helicóptero sea de tu agrado. Como pueden apreciar en el video, Clearwater cuenta con unas buenas vías de acceso, pero es normal siempre encontrar mucho tráfico ya por la afluencia de visitantes a este sector. Y para ponerlos en contexto, Clearwater es una ciudad en el área de la bahía de Tampa, conocida por su clima soleado y sus playas sobre el Golfo. La playa de Clearwater es una isla barrera que tiene una extensión de casi 5 kilómetros de hermosa arena blanca con un maravilloso complejo de hoteles y restaurantes sobre la costa. Antes de seguir con el video, quiero pedir mil excusas por lo difícil de estabilizar la cámara durante el vuelo. Por los movimientos del helicóptero, fue muy difícil mantener estable las imágenes. Y si estás pensando invertir en finca raíz, Clearwater Beach es una muy buena opción por su desarrollo urbanístico creciente y su alta valorización en el mercado. Uno de los atractivos de Clearwater es recorrer sus cayos o islotes naturales. Y quiero aprovechar este video para saber cuál es tu playa favorita o la mejor playa de tu país. Déjanos la información en la caja de comentarios para posteriormente visitarlas. Bueno, finalmente llegamos sanos y salvos.
A pesar que ya lo he hecho varias veces, debo confesarle que sí da algo de miedo. La verdad sí. Pero bueno, todo salió perfectamente como lo planeamos. Espero que las imágenes sean de su agrado y vale la pena recalcar que ninguna de estas compañías son patrocinadores de nuestro canal. Así que sigamos con nuestro recorrido en Clearwater. Nos vemos muy pronto. Y Clearwater Beach no podría ser la excepción. Acá también debe seguir los protocolos de bioseguridad, aunque algunos no son muy seguidores de cumplir con las reglas. Como les decía, para poder mantener este tipo de sitios o de espacios abiertos al público es muy importante cumplir con las normas o reglas de bioseguridad, la cual se están aplicando en todas las playas de los Estados Unidos, especialmente en esta. Que mantener una distancia de mínimo de 6 pies. Durante este video vamos a analizar los aspectos más relevantes o importantes que hacen que estas playas sean una de las más visitadas en los Estados Unidos. Las playas de Clearwater están rankeadas en un listado mundial como una de las mejores playas. A continuación te voy a explicar una de las razones que hace estas playas muy especial. A esto es a lo que me refería, lo que hace tan especial estas playas. Su gran extensión que parece que fuese infinita, extensiones grandísimas de arena blanca, arena que tiene la textura como la harina o el talco. Es algo impresionante, prácticamente vuela por el aire la arena, es algo indescriptible. He visitado muchas playas alrededor del mundo, pero nunca había visto algo como esto. Esta arena blanca que se desaparece de mis manos, parece como harina, la textura es como si estuvieras tomando harina en tus manos. Y la sensación al tocarla es algo que definitivamente tienes que vivirlo. Tienes que visitar estas playas. Es impresionante. El tocarlas con tus manos, con los pies, es algo indescriptible. No queda nada en mis manos, nada, se desaparece, se desvanece prácticamente. Y no faltaba más, mostrarles la belleza de sus cristalinas aguas, que es uno de los motivos que la hace una de las playas más visitadas de los Estados Unidos. Les confieso, algo que me dejó bastante sorprendido es la extensión de las playas, los cuales permiten las prácticas de diferentes deportes, como en este caso el voleibol, que es una de las disciplinas de las cuales se practica más en la playa, y se realiza un campeonato de verano. Uno de los atractivos turísticos de Clearwater es su muelle 60, el cual cuenta con diversos puntos para practicar la pesca. Además, podrás dar caminatas a lo largo de este. Y los fines de semana encontraremos múltiples puestos de artesanías en toda la extensión del muelle. Este muelle cuenta con una tienda de regalos,
donde encontraremos una diversa mercadería para los regalos o un simple recuerdo de tu visita. En esta tienda encontrarás todo lo necesario para hacer tu estancia en la playa agradable. Clearwater Beach cuenta con una maravillosa infraestructura hotelera, donde encontrarás las más famosas cadenas de hoteles a tus servicios. Si se te antoja ir de shopping, lo puedes hacer. Clearwater cuenta con una extensa área comercial donde encontrarás tiendas de cadena, de diseñadores, en fin, todo lo que tú necesites. Y en cuanto a restaurante, encontrarás una grandiosa diversidad de restaurantes locales y de cadenas. Y en las playas de Clearwater, el aburrimiento no tiene espacio. Encontrarás una diversidad de actividades las cuales podrás hacer con tus familiares o amigos. Entonces, en breve te explicaré algunas de ellas, las cuales podrás hacer aquí en Clearwater. Y como dije hace un momento, el aburrimiento no tiene espacio en Clearwater. Y si de actividades divertidas se trata, Clearwater lo tiene todo para grandes y chicos. Una diversidad de tours a lo largo de la bahía de Clearwater que incluyen actividades tales como el parasail, el tubing y los famosos tours de los delfines, el cual vamos a explorar en el día de hoy. En este tour, la intención es apreciar la belleza en su ambiente natural de los delfines y a su vez disfrutar de un hermoso atardecer por una módica suma de $45 por persona. Esta embarcación cuenta con dos plataformas, superior e inferior. La superior para los amantes del sol, la inferior para los que somos amantes de una buena cerveza o alguna bebida. Esta embarcación también cuenta, sí señores, con un bar para que disfrutes de tu bebida favorita. Y en cuanto al menú de bebidas, no te preocupes, encontrarás de todo, tanto como para niños y adultos. No hay excusa para no hacer de esta actividad un verdadero plan en familia. Y en conclusión, el avistamiento de delfines es una experiencia sin igual, altamente recomendable. Y en términos de entretenimiento o diversión,
Clearwater lo tiene todo. Es un sitio altamente recomendable que debes agendar. Y desafortunadamente hemos llegado al final de esta entrega, pero no me quiero ir sin antes dejarle un hermoso regalo, el atardecer del día de hoy. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Si este video fue de tu agrado, dale like y comenta, y nos vemos en la próxima entrega de Peter Rojas. Nos veremos muy pronto.